Lo que parecía una reunión más en una empresa marcada por la jerarquía y el protocolo, se transformó en un escenario de revelación. Allí, entre trajes caros y sonrisas ensayadas, una figura discreta emergió desde el margen del desprecio. Sin buscar protagonismo ni permiso, cruzó el umbral del silencio con una verdad que no cabía en ningún cargo: el conocimiento no tiene uniforme, y la dignidad no se somete. Esta es la historia de cómo una prueba de humillación se convirtió en el juicio público de quien creía tenerlo todo, menos respeto. Si te está gustando el video, recuerda suscribirte y dejar tu like. La sala estaba iluminada por luces frías, como si cada rincón estuviera programado para neutralizar cualquier emoción. Pero esa mañana, incluso la iluminación parecía frágil frente a lo que se estaba gestando. No era una reunión cualquiera. Aunque los asistentes lo disimulaban con carpetas, tazas de café y pantallas encendidas, todos intuían que algo inusual flotaba en el ambiente. Esteban Ramos, el empresario que no necesitaba presentación, ocupaba el centro como siempre, su corbata perfectamente alineada, la sonrisa que no era cordial sino estratégica, y la hoja que sostenía con gesto teatral, como si fuera un cetro de mando. A unos metros, discretamente ubicada cerca del servicio, estaba ella. Luisa. La misma que cada mañana atravesaba esa oficina sin que nadie girara la cabeza. Nadie sabía cuántos años llevaba ahí, cuántas veces había recogido vasos sin que le dieran las gracias, cuántas ventanas limpias habían reflejado reuniones como esa. Lo sabían, pero no lo pensaban. Para ellos, Luisa era parte del decorado. Hasta hoy. La voz de Esteban rompió la atmósfera con el mismo tono que se usa para anunciar una oferta que no se piensa cumplir. Traduce esto al inglés ahora mismo. Si lo haces bien, te doy mi sueldo del día. Pero si fallas, te toca limpiar los baños tú sola esta semana. No era una orden, era un espectáculo. Y como todo buen espectáculo, necesitaba público. Los asistentes soltaron algunas risas, pero nadie celebraba de verdad. Era una risa incómoda, la que surge cuando alguien poderoso convierte a otro en objeto. Luisa no reaccionó. No frunció el ceño, no se movió. Su mirada fija sostenía el reto como quien ya ha sido herido tantas veces que ha aprendido a leer entre líneas. Esteban seguía. Disfrutaba. Vamos, ¿qué pasa? Muy difícil para una criada, ¿no? Cada palabra estaba diseñada para rebajar. No era una prueba de traducción. Era una ceremonia de humillación. Y sin embargo, lo que ocurrió fue otra cosa. Una grieta. Un desplazamiento. Porque Luisa, con una calma que desarmaba, extendió la mano. No temblaba. No dudaba. Tomó el documento, lo miró como quien reconoce un idioma dormido en sus recuerdos, y el tiempo se fracturó. Mientras Esteban se preparaba para la burla final, algunos celulares comenzaron a grabar. No por morbo, sino por intuición. Algo estaba por ocurrir. Algo que no se podía repetir, algo que merecía memoria. Luisa leyó. La velocidad con la que sus ojos recorrían el texto decía más que 1000 currículums. Y entonces, con voz serena pero contundente, comenzó a traducir. No como quien improvisa. No como quien adivina. Como quien sabe. El contrato establece que la empresa deberá cubrir el 80% de los gastos operativos durante el primer trimestre. El silencio cayó como una sentencia. Y que cualquier discrepancia será resuelta bajo la jurisdicción de Nueva York según la cláusula 7.2. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. El cuerpo de Esteban perdió rigidez. La hoja ya no parecía tan poderosa en sus manos. Los empleados intercambiaban miradas sin atreverse a hablar. La burla se había deshecho en polvo. Y entre ese polvo se alzaba una verdad: el uniforme de Luisa no determinaba su inteligencia, ni su valor. Ella no se permitió una sonrisa ni una celebración. Solo devolvió el papel con la misma dignidad con la que lo había tomado. Porque para quienes han sido invisibles tanto tiempo, el momento de ser vistos no se festeja, se afirma. Y así, en ese capítulo inicial, comenzó una historia que no hablaba de idiomas ni salarios, sino del peso que tienen las palabras cuando vienen de alguien que no debía brillar, pero brilló igual. La tensión no se había disipado. Al contrario, la sala se había transformado en una especie de pausa emocional, como si todos esperaran una réplica, una negación, un truco. Esteban seguía en pie, con el documento en las manos, pero ya no era un símbolo de poder, era una pieza que pesaba, que temblaba. Había sido derrotado, aunque nadie lo había gritado.
Luisa no había alzado la voz ni dado discursos grandilocuentes. Solo había hablado con autoridad. Y eso, en aquel mundo de apariencias, era revolucionario. Esteban intentó recomponerse. Su postura se volvió tensa, los gestos más bruscos, como si quisiera recuperar algo que se le estaba escapando sin control. Eso lo memorizaste seguro. Alguien te lo dijo. Tú no sabes inglés a ese nivel, soltó, ya sin el tono de burla, pero con la urgencia de quien se sabe atrapado. Nadie respondió. Pero las miradas que lo rodeaban ya no eran las mismas. Había ocurrido una fractura silenciosa. La burla se había convertido en escándalo. El héroe autoproclamado se hundía en su propio escenario. Luisa, lejos de amedrentarse, mantuvo la compostura. No entró en el juego. No necesitaba demostrar más. Pero lo hizo igual, con una naturalidad que dolía más que cualquier respuesta agresiva. «Desea que le resuma la cláusula 9 también», dijo dirigiéndose al director financiero. La sala giró hacia él. El hombre, serio, asintió. Y entonces Luisa desgranó con precisión jurídica el contenido del documento, como quien en vez de traducir, explicaba desde el conocimiento. No había margen para dudas. No había margen para Esteban. Lo que había comenzado como espectáculo era ahora una escena de juicio. Y el acusado no era Luisa. Era él. El millonario arrogante que había usado su estatus como arma, y que ahora quedaba desnudo frente a la verdad. Su cara palidecía por momentos, pero no de enojo, sino de esa vergüenza que no se puede disimular. Los empleados no se reían. Algunos grababan, otros simplemente observaban como si quisieran asegurarse de no olvidar. Fue entonces cuando la línea fue cruzada. En su desesperación por recuperar algo del control perdido, Esteban dijo la frase que selló su destino. «Seguramente lo aprendiste acostándote con algún gringo». El murmullo se convirtió en silencio brutal. Luego, una oleada de indignación. Varios empleados se pusieron de pie, algunos protestaron, otros buscaron sus teléfonos como testigos involuntarios de un hecho que ya era más grande que ellos. El director financiero lanzó su pluma sobre la mesa y con voz seca dijo: «Esteban, acabas de cruzar una línea muy peligrosa». Esteban miró alrededor, esperando complicidad. No encontró nada. Nadie lo apoyaba. Nadie intentó defenderlo. La sonrisa nerviosa que aún intentaba sostener se deshacía a cada segundo, mientras su reputación comenzaba a quebrarse como vidrio bajo presión. Luisa, aún en silencio, tenía los ojos brillosos, pero no por debilidad. Era una mezcla de rabia contenida y dignidad intacta. Lo miró, pero no respondió. Había algo más fuerte que un grito, el silencio de quien no necesita validación. El supervisor de recursos humanos se levantó con voz firme. «Este tipo de trato no puede repetirse en esta empresa. Esta reunión queda suspendida». Y por primera vez, todos lo entendieron, ya no era una simple confrontación entre empleado y empleada. Era un quiebre ético, una grieta en el sistema. Luisa no era solo una mujer que había traducido un documento. Era el espejo que nadie quería mirar, porque en su reflejo se veía el desprecio cotidiano disfrazado de rutina. Y justo cuando parecía que el capítulo terminaba, ella habló. No por rabia, ni por revancha. Por necesidad. Se acercó al centro de la sala y con voz firme dijo: «Durante años me han llamado invisible. He limpiado sus pisos, servido su café, lavado las ventanas de sus oficinas, pero hoy usted me hizo visible a la fuerza y no pienso desaparecer sin decir lo que tengo que decir». Nadie interrumpió. Ni siquiera Esteban. Porque sabían que había comenzado algo que no se podía frenar. Era el inicio de la caída de una máscara. Y lo que vendría después, ya no dependía del poder, sino de la verdad que acababa de ponerse de pie. El silencio que reinaba tras las palabras de Luisa no era ausencia de sonido, era respeto en estado puro. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera Esteban, que ahora sostenía el papel como un escudo inútil. Su postura se había encogido, ya no era el hombre que controlaba la sala, sino alguien rodeado por la incomodidad que había sembrado durante años. Pero en lugar de aceptar la derrota con dignidad, eligió hundirse más. Su tono ya no era arrogante, era frágil, temeroso. Intentó justificarse. «Fue una broma, yo no quise ofender», murmuró, esperando una redención que no llegaría. La sala no respondió. La mirada de los empleados había cambiado. Algunos que antes se reían ahora bajaban la cabeza avergonzados, como si estuvieran despertando de una complicidad involuntaria.
Otros grababan discretamente, no por morbo, sino por necesidad de registrar un momento que ya no era solo laboral, era histórico. Porque lo que acababa de ocurrir superaba cualquier acta, cualquier protocolo. Era el desmantelamiento de una estructura construida sobre el desprecio silencioso. Pero entonces, Esteban cruzó la línea definitiva. En su desesperación por recuperar control, soltó lo que nadie debía decir jamás: seguramente lo aprendiste acostándote con algún gringo. La frase no fue solo cruel. Fue un disparo directo a la dignidad. El silencio se convirtió en escándalo. Algunos empleados se levantaron con rapidez, otros soltaron exclamaciones de rechazo, el aire se volvió denso como tormenta previa a la caída. El director financiero reaccionó primero, lanzó su pluma sobre la mesa con fuerza y declaró, sin levantar la voz, pero con una firmeza que perforó todo ruido: Esteban, acabas de cruzar una línea muy peligrosa. Esteban aún no comprendía. Su sonrisa nerviosa, su postura incómoda, todo en él parecía una caricatura derrumbada. Buscaba apoyo en los ojos de sus colaboradores y no encontró nada. La directora de Recursos Humanos se levantó lentamente. No gritó. No condenó. Solo dijo: esto no puede repetirse. Esta reunión queda suspendida. Luisa, por favor, acompáñame. Pero Luisa no se movió. No por rebeldía, sino porque algo más profundo pedía ser dicho. Caminó hacia el centro de la sala con pasos firmes, sin prisa. El uniforme que siempre parecía invisibilizarla ahora era símbolo de otra cosa. Dignidad en uniforme de trabajo. Durante años me han llamado invisible, comenzó, con voz limpia, sin temblores. He limpiado sus pisos, servido su café, lavado las ventanas de sus oficinas, pero hoy usted me hizo visible a la fuerza, y no pienso desaparecer sin decir lo que tengo que decir. Todos sabían que debían escuchar. Incluso los que, semanas atrás, ni siquiera conocían su nombre. Yo no estudié para limpiar oficinas. Abandoné mi carrera para cuidar a mi madre, que murió sin saber que algún día volvería a tocar un libro. Me puse este uniforme para sobrevivir, pero nunca dejé de ser quien era. En ese instante, Esteban intentó interrumpirla, pero el supervisor le hizo un gesto que lo dejó inmóvil. Luisa no necesitaba defensa. Su verdad era defensa suficiente. Y si piensa que soy menos por ser sirvienta, señor Ramos, entonces el problema no soy yo. Es usted. La frase cayó como piedra sobre cristal. Nadie tuvo palabras. Y fue entonces que, desde el fondo de la sala, se levantó la mujer que hasta ahora no había dicho nada. La directora de Asuntos Legales, seria, pausada, con la voz de quien carga experiencia y autoridad, se acercó y dijo: Luisa tiene razón. Y como jefa del Comité de Ética, exijo que este acto de discriminación y acoso verbal sea elevado al Consejo Directivo. La sala se llenó de asentimientos. Algunos con lágrimas, otros con admiración. Lo que había empezado como un acto de humillación se había convertido en un espejo. Esteban ya no era poderoso. Era visible. Pero no como líder, sino como símbolo de una cultura que empezaba a tambalear. Porque cuando la dignidad habla, ya no hay poder que se sostenga en la arrogancia. Y Luisa, sin levantar la voz, acababa de derribar un imperio invisible hecho de desprecio cotidiano. La sala había dejado de ser oficina. Era algo más cercano a un altar improvisado donde se acababa de pronunciar una verdad que no figuraba en manuales corporativos. El aire pesaba, como si incluso el silencio necesitara tiempo para acomodarse ante lo que acababa de oír. Luisa permanecía en el centro, sin moverse, sin buscar refugio. No pedía disculpas, no bajaba la mirada. Había sido invisible durante años, pero ahora estaba en el corazón mismo de la escena, no por escándalo, sino por justicia. Mientras el supervisor de recursos humanos insistía en acompañarla fuera, ella dio un paso hacia adelante, pero no hacia la salida. Hacia el epicentro del desconcierto. Su voz emergió, ya no como defensa, sino como declaración: no quiero que me contraten por lástima ni que se olviden de lo que pasó. Quiero que sepan que si no fuera por una humillación pública, hoy seguiría siendo invisible para ustedes. Cada palabra era un espejo. Un recordatorio para todos los que por años caminaron junto a ella sin verla, sin escucharla, sin siquiera preguntarse quién era. El delantal que había llevado como uniforme no fue arrojado. No fue símbolo de rabia, ni de ruptura dramática. Fue doblado con respeto y colocado sobre la mesa como quien deja una ofrenda. Porque Luisa no renegaba de lo que había sido, pero sí de cómo la habían hecho sentir.
No me avergüenzo de lo que he hecho estos años, dijo, pero sí me niego a seguir siendo tratada como si no valiera nada. Las miradas que antes eran indiferentes ahora estaban llenas de preguntas. ¿Cuántas veces habían ignorado historias como la suya? ¿Cuántos talentos escondidos detrás de uniformes? ¿Cuántas veces confundieron silencio con carencia? Una mujer que había estado observando desde la esquina se acercó. Era extranjera, parte del comité negociador, nadie la conocía bien. Pero sus palabras no llevaban protocolo. Tu inglés es impecable, ¿y tu Temple? Admirable. Estoy buscando un intérprete para mis operaciones en la región. Si estás interesada, Luisa la miró, no con suspicacia, sino con una cautela aprendida. No todas las manos extendidas son sinceras. Pero aquella mujer no le hablaba a la sirvienta. Le hablaba a la profesional que el resto no supo ver. Aceptó reunirse más tarde. No como quien acepta un premio, sino como quien elige un camino. Pero antes pidió hablar con el comité. Porque lo que se había desatado no podía cerrarse con una oferta. Tenía que quedar en la memoria institucional, en la historia de ese lugar. No como anécdota, sino como advertencia. Y cuando el director financiero le dijo solemnemente, si quieres quedarte aquí, trabajar en otra área, formarte con nosotros, las puertas están abiertas, ella no respondió de inmediato. Porque sabía que las decisiones que valen la pena se piensan con tiempo. Y que no se toma una nueva ruta hasta sanar las huellas que dejó la anterior. La caída de Esteban no fue ruidosa. Fue lenta, incómoda, inevitable. Intentó disculparse. No fue mi intención ofenderte. Fue una broma, un error. Pero sus palabras ya no tenían eco. Eran ruido en un cuarto que había aprendido a escuchar otra voz. La grabación del incidente circulaba ya entre los empleados. Algunos aseguraban que en cuestión de horas estaría en redes sociales. Su imagen, su reputación, sus alianzas, todo comenzaba a desmoronarse. Y Luisa, sin escándalo, se convirtió en el centro de una verdad que nadie pudo negar. Había enfrentado el desprecio con conocimiento, la humillación con memoria, la invisibilidad con presencia. Y mientras caminaba hacia la puerta, la mujer extranjera la esperaba. Los empleados se apartaban con respeto, y en sus miradas no había lástima. Había admiración. Porque algunos nacen visibles. Otros luchan toda una vida para ser vistos. Y cuando lo logran, no hay poder que los opaque. Esteban seguía en el centro de la sala, pero ya no era el centro de nada. Sostenía el documento con manos temblorosas, sin saber si romperlo, esconderlo o fingir que aún tenía valor. Los murmullos se habían convertido en silencio pesado, el tipo de silencio que no perdona, que no olvida, que observa desde todos los ángulos. Su figura, antes imponente, ahora parecía disminuida. No por la altura ni por el traje, sino por la evidencia innegable de su derrota moral. Luisa se acercó a la puerta. No había prisa en su andar, ni rabia en su expresión. Lo que llevaba encima no era enojo, era claridad. Cada paso que daba era una palabra no dicha, una respuesta sin réplica, un recordatorio de que el respeto se exige con presencia, no con gritos. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. Porque todos entendían que ya no era simplemente la mujer que limpiaba oficinas. Era quien acababa de reordenar la sala entera sin alzar la voz. La inversora extranjera que la esperaba frente a la puerta la observaba con respeto. No era una oferta improvisada lo que tenía en mente, era una certeza, había talento, había carácter, había inteligencia. Si estás interesada, había dicho antes. Y ahora, ese interés se había transformado en una propuesta firme. Pero Luisa no respondió de inmediato. Ella sabía que no todo cambio es automático, que algunas decisiones necesitan respirar antes de tomar forma. Miró a la mujer, asintió con serenidad, y volvió la vista al comité. El director financiero, aún procesando el impacto de lo ocurrido, reafirmó su postura. Las puertas están abiertas. Puedes formarte aquí, crecer, cambiar de área. Ya no desde la invisibilidad, sino desde el reconocimiento. Pero Luisa no se apresuró. Porque entendía que no basta con prometer. Hay que transformar. Y esa transformación tenía que incluir memoria. Una empresa que olvida sus vergüenzas repite sus errores. Mientras ella se preparaba para salir, algunos empleados se apartaron para dejarle paso. No lo hacían por cortesía, lo hacían por respeto. Uno de ellos tenía lágrimas en los ojos. Otro la miraba como quien acaba de recordar lo que es tener esperanza.
El supervisor de recursos humanos la siguió discretamente, sabiendo que no todos los informes del día tendrían la fuerza de esa escena. Y Esteban ya no hablaba. No porque no pudiera, sino porque había comprendido, demasiado tarde, que no había palabras que repararan lo que se había roto. La frase que lo había condenado ya circulaba en redes. La grabación del momento se repetía en los celulares como prueba irrefutable. Su imagen pública tambaleaba, pero más grave aún, su máscara interna, esa con la que se protegía del juicio, se había resquebrajado. Luisa se quitó el delantal. No lo rompió ni lo lanzó. Lo dobló como si se tratara de un cierre ceremonial. Porque su lucha no era contra la profesión, sino contra la ceguera de quienes no saben mirar más allá del rol. Al dejarlo sobre la mesa, marcó un antes y un después. Y entonces cruzó la puerta. No hubo aplausos ni bandas sonoras. Pero todos sabían que algo había cambiado. No solo en la empresa. En ellos. En cómo ven el valor. En cómo juzgan la dignidad. Porque no importa cuántas oficinas limpies, ni cuánto se empeñen en hacerte pequeña. Cuando hablas desde lo que eres, no hay traje ni cargo que pueda silenciarte. Y esa es la diferencia entre tener poder y tener razón. La grabación se volvió viral en horas. Aquello que empezó como un desafío ridículo en una sala corporativa terminó convirtiéndose en un símbolo compartido por miles, un recordatorio de lo que ocurre cuando la dignidad no se calla. Las redes no mostraban solo el momento de la traducción perfecta, sino el rostro descompuesto de Esteban, temblando con el documento como último escudo frente a una verdad que lo superaba. Luisa no se dejó arrastrar por el ruido. No dio entrevistas, no buscó protagonismo. Fue a la reunión con la inversora extranjera y lo hizo como profesional, sin uniforme, sin permiso de nadie. La oferta fue clara, un puesto como intérprete en operaciones internacionales. Pero más allá del trabajo, lo que se ofrecía era lo que siempre le negaron, reconocimiento. No por lástima, sino por valor. La empresa intentó controlar daños. Revisaron protocolos, emitieron disculpas, reorganizaron roles. Esteban fue suspendido. Su caída no fue celebrada, pero sí asumida. Porque lo que perdió no fue solo reputación. Fue el poder de humillar sin consecuencias. Y Luisa, sin alardes, siguió caminando por los pasillos. No buscaba reverencias. Solo respeto. Y lo obtuvo. Los empleados que antes no la miraban ahora lo hacían con conciencia, como quien despierta a una verdad que ya no puede ignorar. Porque al final, no fue la traducción lo que cambió la historia, sino el acto de hablar con firmeza cuando todo estaba dispuesto para el silencio. Luisa no fue viral por escándalo. Fue viral porque se atrevió a decir, aquí estoy, y ya no me pueden volver a desaparecer. Eso, más que cualquier sueldo, fue el verdadero triunfo. No hubo gritos, ni venganza, ni golpes sobre la mesa. Solo una mujer caminando hacia la puerta, sin pedir disculpas por existir, sin agachar la mirada. A su paso, se derrumbaban no solo los prejuicios, sino también los muros invisibles que separan el valor real del poder fingido. Lo que dejó atrás no fue solo un delantal, sino el eco de una verdad que incomoda. El respeto no se exige por posición, se conquista por integridad. Porque cuando una voz invisible se vuelve audible, ya nada puede seguir como estaba. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.